La felicidad no se compra, se soporta. Esa frase no vende cursos, no llena teatros, no se imprime en una taza de café para Instagram. Pero es la única que no te miente. Nos educaron para confundir felicidad con plenitud, con alegría constante, con satisfacción sin fisuras. Nos dijeron que si hacés las cosas bien, si cumplís los pasos, si tenés la actitud correcta, la felicidad va a ser la consecuencia natural. Como si fuera un premio, como si la vida funcionara como una ecuación. Pero no lo hace. La vida no es lógica, no es justa, no es predecible. Y la felicidad, si aparece, es por instantes breves, casi inasibles, entre dos tragedias o dos silencios. El mercado sabe que estamos desesperados, lo intuye. Por eso nos inunda con promesas. 10 pasos para amarte a vos mismo. 3 claves para atraer abundancia. Un método infalible para ser feliz. Toda esa maquinaria no está diseñada para enseñarte nada, sino para mantenerte en el circuito del consumo emocional. Compras la promesa, no el contenido. Te volvés adicto a la ilusión de que el cambio viene desde afuera. Pero lo que te vende el sistema es anestesia, no verdad. Y la anestesia no cura. Solo te duerme lo justo para que no grites. Lo sabés. Lo sentís cada vez que terminás un curso, una terapia express, una charla motivacional. Por un rato te sentís mejor, más liviano, pero después todo vuelve. El hueco vuelve, el insomnio vuelve, la angustia sin nombre vuelve. Porque el problema no se fue, solo lo pospusiste. Te vendieron una solución para un síntoma, no para el abismo. Y entonces te volvés a preguntar, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí es donde el sistema te atrapa de nuevo. Te hace creer que el fracaso es tuyo, que si no sos feliz es porque no sabes cómo serlo, porque no hiciste suficiente esfuerzo, porque no lo deseaste con la intensidad correcta. La culpa se internaliza, se convierte en autoexigencia, en vergüenza, en silencio, porque no hay nada más funcional al mercado que una persona convencida de que su infelicidad es un error técnico que puede corregirse con una compra más. Roger Poldroyd lo dijo con claridad brutal. La felicidad no es garantizable. Y sin embargo nos comportamos como si lo fuera, como si la vida tuviera que darnos garantías de paz, de bienestar, de sentido. Pero no hay garantías. Solo hay una condición básica: estar vivo. Y eso a veces ya es demasiado. Los antiguos lo sabían. Epicuro hablaba de apaciguar la tormenta del alma, no de erradicarla. Los estoicos insistían en la ecuanimidad, no en la euforia. La filosofía no prometía éxtasis, sino templanza. No te ofrecía evasión, sino coraje para soportar. Pero esa sabiduría se perdió en la era del coaching y el optimismo obligatorio. Ahora todo debe ser positivo, productivo, instagrammeable. No hay espacio para la duda, la rabia, el vacío. Y sin embargo, ahí es donde está lo más real. Soportar la vida no suena bonito, no es marketinero, pero es lo único que podés hacer cuando entendés que la existencia es un vaivén brutal entre la belleza y el espanto. No se trata de resignarse, sino de aprender a estar, a bancarse los días en que no entendés nada, a sostener la mirada cuando todo se desmorona, a no huir del dolor con frases lindas, a dejar de correr detrás de una felicidad que no es más que una imagen editada. Y aún así, algo persiste, algo sobrevive, un atisbo de sentido en medio del sinsentido, un abrazo que no esperabas, una canción que suena justo cuando lo necesitabas, un silencio compartido con alguien que tampoco tiene respuestas, pero se queda. Esos momentos no se buscan, no se pagan, no se fabrican, simplemente ocurren. Y cuando pasan, no hay marketing que los pueda replicar. Esa es la felicidad real, no la que se grita, sino la que se soporta, la que se filtra entre las grietas, la que no dura,
pero deja marca, y solo la podés encontrar si dejas de correr detrás de la versión empaquetada que te ofrecen. Solo la podés tocar si te animás a quedarte quieto en el medio del temblor. Roger Paul Droid no está interesado en enseñarte a ser feliz. Está interesado en que pienses. Y eso ya es insoportablemente raro en un mundo que te ofrece atajos, no preguntas. En su filosofía no hay fórmulas, hay detonantes. Hay gestos simples que te sacuden la mente y te obligan a mirar de nuevo algo que creías entender. Porque ahí está el núcleo de su pensamiento. No sabes, nunca sabes. Y cuanto antes lo aceptes, antes vas a poder empezar a vivir con algo que se parezca, no a la felicidad, sino a la lucidez. Droid no te pide que busques respuestas, sino que experimentes el desconcierto. Te dice: imagina que pelas una manzana con un cuchillo, pero solo en tu cabeza. No para que mejores tu visualización, ni para que te relajes, sino para que descubras que no podés hacerlo, que tu mente falla, que tu imagen mental se rompe, y que esa falla, es el punto de partida de la filosofía. No el conocimiento, sino la grieta, no la claridad, sino la fractura. Porque solo desde ahí se puede pensar en serio. Solo desde el reconocimiento de que no comprendes la realidad como creías, podés empezar a desarmarla. La felicidad no es una meta, es una consecuencia rara, frágil, de una vida en la que aceptás no tener el control, en la que no te negás a las preguntas, ni a la contradicción, ni a la sombra. Pero vivimos intoxicados de recetas. Nos inyectaron el virus de la productividad emocional. Tenés que ser mejor, más feliz, más pleno. Tenés que mejorar tu versión, como si fueras una app, como si tu existencia tuviera una actualización pendiente. Roger Paul Droid te dice lo contrario. Deja de optimizarte y empezá a mirar lo invisible, a mirar lo que no encaja. Cuando Droid habla de igualdad de ánimo, no habla de ser neutral, habla de soportar la existencia sin quebrarte por cada variación del destino. Habla de no saltar de euforia en euforia ni caer en abismos por cada pérdida. Habla de un termostato emocional que no está programado por las noticias, las redes, los algoritmos, porque eso no es humanidad. Eso es histeria. Y sin embargo, te educaron para la histeria. Te vendieron la idea de que debes estar en constante alerta, en constante progreso, en constante brillo. El sistema no soporta que te detengas, porque detenerte es mirar, y mirar es empezar a pensar, y pensar es peligroso, porque cuando pensás, dejas de consumir sin culpa. Cuando pensás, cuestionás. Cuando pensás, ya no crees que el problema sos vos, y entonces ya no funcionás como engranaje. La filosofía de Droid es un arte de romper automatismos, un llamado a dejar de repetir, a dejar de responder sin pensar, a dejar de vivir en modo reactivo. Es un elogio de la interrupción, de la extrañeza, de la pregunta sin respuesta inmediata. Y eso no se compra, no se enseña en un taller, no se vende en cápsulas, solo se vive, en carne viva, y ahí aparece el verdadero terror. Porque si no hay recetas, entonces no hay garantías. Si no hay mapas, entonces hay que caminar a oscuras. Si no hay fórmulas para la felicidad, entonces estás solo con tus pensamientos, tus decisiones y tu miedo. Pero también con tu libertad, la más peligrosa de todas, la que no se regala ni se impone, la que se conquista a veces perdiéndolo todo. Por eso la filosofía, la verdadera, no consuela, despierta, y despertar no es cómodo. Es quedarse sin suelo, sin respuestas, sin máscaras. Pero es también el primer paso hacia algo auténtico, no hacia una felicidad empaquetada, sino hacia una existencia que no niega el caos, que no rechaza la contradicción, que abraza la incertidumbre como parte esencial de estar vivo.
La filosofía de Roger Paul Droid no es teoría para académicos, es dinamita para la conciencia adormecida. Porque si hay algo que repite hasta la extenuación, es que pensar no es una actividad intelectual, es una urgencia existencial, y que la felicidad, en el mejor de los casos, es una consecuencia inesperada de soportar el mundo sin romperse por dentro. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa que vivir sin anestesia te va a doler, que no hay pensamiento profundo sin incomodidad, que mirar la vida de frente es mirar también lo que no querés ver, la fragilidad de tus vínculos, la mentira de tus certezas, la precariedad de tu identidad. Significa aceptar que no sos el centro del universo ni el arquitecto de tu destino, que la libertad no es elegir entre productos, sino aprender a estar con lo que no se puede cambiar, que como dice Droid, la ecuanimidad no es frialdad, es presencia en medio de la tormenta. Pero vivimos en un mundo donde el pensamiento ha sido reemplazado por la opinión, donde el diálogo se redujo a la afirmación narcisista. Yo opino que, como si todo valiera lo mismo, como si el mero hecho de sentir una emoción validara cualquier creencia. El problema es que las redes sociales convirtieron el pensamiento en mercancía, lo superficial se volvió viral, lo profundo, invisible, y así, poco a poco, dejamos de pensar. Reaccionamos, nos posicionamos, gritamos, pero no reflexionamos, y Droid lo sabe. Por eso insiste en el valor del desacuerdo, no como conflicto, sino como posibilidad. Porque dialogar en su sentido más crudo no es coincidir, es soportar la tensión del otro, no para convencerlo ni para anularlo, sino para exponer nuestras propias ideas a una prueba de fuego. ¿Por qué creo lo que creo? ¿En qué se basa mi verdad? ¿Qué pasaría si estoy equivocado? Preguntas que no se hacen en la comodidad del consenso, sino en el filo del conflicto. Por eso insiste, el diálogo no es entre dos, es a través. Dia, del griego, significa atravesar. No es una conversación entre personas, es un cruce de sentidos, un viaje a través de argumentos que no buscan aplastar, sino rasgar. Y ese tipo de pensamiento no se entrena con frases motivacionales ni con libros de autoayuda. Se entrena con incomodidad, con exposición, con silencio. El problema es que nadie quiere callar, todos quieren decir algo, y en ese ruido ensordecedor, el pensamiento se vuelve imposible. Droid lo denuncia con una lucidez brutal. El discurso contemporáneo no es pensamiento compartido, es vómito emocional. Y en ese vómito no hay lugar para la filosofía, porque la filosofía necesita pausa, pregunta, duda, necesita vaciarte para volver a llenarte. Y eso, en una cultura que premia la velocidad, es casi un acto subversivo. Pero hay algo más oscuro todavía. Algo que Droid insinúa pero no dice con todas las letras. Que esta incapacidad para dialogar no es solo un problema comunicacional, es un síntoma de una crisis de sentido. Porque cuando dejas de pensar, dejas de construir realidad. Y si no podés construir sentido, la vida se vuelve insoportable. Por eso estamos como estamos, anestesiados por el entretenimiento, consumidos por la ansiedad, polarizados hasta el absurdo. No porque el mundo sea más complejo, sino porque renunciamos a la única herramienta que teníamos para enfrentarlo, el pensamiento. Y eso no se soluciona con mindfulness, ni con yoga, ni con retiros espirituales de fin de semana. Se soluciona con una práctica brutal, la de soportar la contradicción, la de no huir del caos, la de no necesitar tener razón, porque el pensamiento real no se sostiene en verdades absolutas, sino en la tensión entre lo que crees y lo que podés soportar ver derrumbarse. Pensar no es tener ideas, es desarmarlas, es permitir que se mueran para ver qué queda,
Es aceptar que tal vez no sepas nada. Y sin embargo, seguir preguntando. Porque en ese acto, crudo, inútil, desesperado, está el germen de algo parecido a la libertad. Roger Paul Droid no te promete iluminación, no te promete plenitud, paz mental ni trascendencia. Lo que te ofrece es mucho más incómodo, una forma de habitar el desconcierto sin enloquecer, una forma de sostener la pregunta sin necesidad de una respuesta inmediata, porque en su filosofía no hay destino final, solo hay camino, fractura, sorpresa, solo hay una certeza. El pensamiento, si es auténtico, no te alivia, te despierta. En un mundo que te exige certezas, su filosofía te devuelve a la infancia, pero no a la infancia romántica de la inocencia, sino a la infancia como forma radical de asombro, la infancia como estado de mente que no presupone nada, que no da nada por sabido, que puede mirar lo ordinario y descubrir que es extraño. Esa capacidad de asombrarse es lo que Droid llama el esperit de la infantesa. Y no es una nostalgia, es una práctica. Mirar una silla y preguntarse por qué la llamamos silla. Repetir una palabra hasta que pierda su significado. Imaginar un gesto simple, como pelar una manzana, y fracasar en la representación mental. No se trata de juegos, se trata de minar la estabilidad de lo cotidiano, de crear pequeños terremotos en la conciencia para que el pensamiento se cuele por las grietas. Porque si todo te resulta familiar, entonces no vas a pensar nada nuevo, solo vas a repetir, y esa repetición es lo que alimenta al sistema, porque el sistema necesita que creas en la felicidad como meta, en el amor como redención, en el trabajo como sentido, en el consumo como identidad. Necesita que no dudes, que no cuestiones, que no mires demasiado de cerca, porque si miras, si pensás, todo empieza a desmoronarse, y ahí es donde Droid te empuja, al borde del abismo, al lugar donde todo lo que dabas por hecho empieza a crujir. Su filosofía no es consuelo, es herramienta, no para arreglarte, sino para desmontarte, porque solo cuando dejas de ser quien creías que eras, podés empezar a habitar tu propia vida. Y ese proceso, que parece tan abstracto, es profundamente concreto, porque vivir sin autoengaño es vivir con los ojos abiertos, es dejar de actuar, es dejar de repetir, es, como decía Diógenes, estar preparado para todo y no sorprenderse de nada. Esa preparación no se logra acumulando conocimiento, se logra soportando el vértigo de no saber, se logra aceptando que muchas de las cosas que más deseas no están garantizadas, que la felicidad es una posibilidad, no una obligación, que la vida puede ser, al mismo tiempo, absurda y hermosa, que podés sentirte perdido y, sin embargo, seguir caminando. Esa es la paradoja que atraviesa toda la filosofía de Droid, que cuanto más aceptas tu ignorancia, más profundo se vuelve tu pensamiento. Y no se trata de resignación, se trata de lucidez, de una forma de coraje que no busca dominar, sino comprender. Una forma de sabiduría que no niega el dolor, sino que lo integra. Porque decir sí a la vida, como decía Nietzsche, y repite Droid, no es decir sí solo al placer, es decir sí también a la pérdida, al fracaso, a la traición, a la muerte, a todo lo que preferirías evitar. Pero es ese sí radical a lo real, el que transforma la existencia. No hay plenitud sin sombra, no hay conciencia sin vértigo, no hay pensamiento sin dolor, pero tampoco hay libertad sin esa confrontación. Y eso es lo que te ofrece la filosofía de Droid. No un mapa, sino una linterna. No un camino, sino una forma de caminar. Una forma de estar en el mundo que no necesita tenerlo todo resuelto para encontrar sentido. Al final, si solo te quedara una hora de vida, Droid no te diría que hagas una lista de deseos,
No te diría que viajes ni que cumplas sueños. Te diría que pienses, que te sientes, mires hacia adentro y te preguntes, ¿qué entendí de todo esto? ¿Qué aprendí? ¿Y qué sigo sin comprender? Porque ahí, en esa última pregunta, está lo único que importa. No lo que sabes, sino lo que estás dispuesto a seguir descubriendo.